Quisiera que empezáramos en Proverbios 28, 27. Y vamos a pedirle a Dios que sea tomando el control de todas las cosas. Y vamos a orar. Padre Dios, te damos gracias en esta mañana que nos permite estar aquí reunidos en tu casa. Dios, gracias por cada uno de tus hijos aquí presentes. Gracias por cada hombre, por cada mujer, Señor. Por los niños que están allá también en la escuela dominical. Que tú seas, Dios, hablando a nuestras vidas en este día. Que tú seas derramando tu favor y tu gracia. Dios, tú eres bueno, tú eres fiel, Señor. Tú eres poderoso, Dios, y creemos en ti, Señor. Creemos en todas y cada una de tus promesas. Creemos, Señor, en tu palabra, que hoy va a ser expuesta, Dios. Tú seas usando mi boca, Señor, tomando el control de mi lengua, Dios. Que tú seas poniendo las palabras precisas y exactas, y tú seas tomando el control, Dios. Abre nuestro entendimiento, Señor, para que podamos recibir de ti lo que tú quieres enseñarnos en este día. Pero pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, el de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, pues vamos a leer entonces Proverbios 28, 27. Y dice: el que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. ¿Sí? En otra versión, que es la versión Dios habla hoy, dice: el que ayuda al pobre, nada le faltará, pero al que le niega su ayuda, mucho se le maldecirá. Ok, he notado que la iglesia en general está pasando por una situación, ¿no? Lo que estábamos hablando hace ratito. ¿Sí? Hay opresión. Y donde Satanás quiere oprimirnos en estos tiempos es en la parte económica. Creo que todos y cada uno de nosotros estamos pasando situaciones. Nosotros no estamos excluidos de ello. ¿Sí? Pero en medio de estas situaciones es cuando nosotros tenemos que más agarrarnos de Dios. Y tenemos que aprender a seguir, número uno, confiando en Dios y seguir haciendo la voluntad de Dios. Este texto que está aquí nos dice: el que da al pobre no tendrá pobreza. Dice, no le faltará nada, en la otra versión. Fíjense que en el momento en cuando estamos pasando estas situaciones, es porque el diablo, por una parte, quiere detener la obra. Estamos creciendo. Estamos viendo cómo Dios está moviendo su mano y haciendo cosas en medio de nosotros. Pero por el otro lado, pues está el enemigo de nuestras almas, que está tratando de detenernos. Dice la palabra que en el reino de los cielos se sufre violencia. Dice, y solo los violentos, ¿verdad?, lo arrebatan. Nosotros queremos que el reino de los cielos se manifieste en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestras familias, en nuestros trabajos, en nuestros negocios. Ahí queremos que el reino de Dios se manifieste. Mas, sin embargo, siempre hay una oposición. Siempre va a estar allí el enemigo queriendo detenernos. Pero fíjense que hay algo. Yo recuerdo en la Escritura que en el Antiguo Testamento, cuando Dios quiso traer a libertad al pueblo de Israel, dice que Faraón cada vez le ponía un mayor peso, y un mayor peso, antes de que Moisés llegara y fuera enviado. Pero dice que el Faraón les ponía cada vez una carga más y más pesada. ¿Por qué? Porque querían oprimirlo. Pero ¿qué pasaba?
que vamos a ir al Éxodo 1. Y vamos a empezar en el versículo 7. Éxodo 1, versículo 7. Y dice la palabra: y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. El pueblo de Dios está siendo bendecido, fructificado y creciendo. ¿Sí? Quiero que veamos la analogía. ¿Y qué pasó entonces? Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique, y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. ¿Sabes qué teme el diablo? Que nosotros sigamos creciendo. El diablo teme que nosotros sigamos conociendo de Dios y aprendiendo de Dios, y que nuestra fe siga aumentando. Porque él sabe que si nuestra fe sigue aumentando, entonces no nos van a poder detener. Porque si nuestra fe es cimentada en el Hijo de Dios y es alimentada día a día, llegará un momento en que cada uno de nosotros, dice la palabra, que uno, si no me recuerdo, echará fuera 1,000, y 2, 10,000. Tal vez la fe de algunos de nosotros es suficientemente grande, pero como iglesia, la fe de todos está siendo acrecentada. Y eso el enemigo no quiere. Él está temeroso de que nosotros sigamos creciendo. Él está temeroso de que nosotros sigamos aprendiendo de Dios, que le busquemos. Aquí dice: no vaya a ser que se junte con nuestros enemigos y venga contra nosotros. ¿Sabes qué? Que el diablo está temeroso de que nosotros crezcamos y que haya otras iglesias en este pueblo que crezcan y que juntos le derrotemos. Hace 8 o 15 días yo les hablaba acerca de que Jesús tenía ese pensamiento de reino, no de iglesia. Todo lo que hacía lo hacía por el reino de Dios. No le importaba si Juan estaba predicando y él estaba del otro lado del Jordán. Él estaba haciendo lo mismo. Dice: la gloria es para Dios. Nadie hace nada que no sea Dios quien le está haciendo hacer. Miren, si nosotros crecemos, si hay otra iglesia que crezca, gloria a Dios, qué bueno. Es el reino de Dios el que tiene que crecer. Y si adoran diferente que nosotros, son nuestros hermanos, creen en Dios, creen en Jesús, tienen su fe puesta en ellos, es nuestro hermano. Simplemente tiene una manera diferente de hacerlo. Y lo que nos va a salvar no es cómo adoremos. Lo que nos va a salvar no es cómo sea nuestra iglesia, que si le ponemos una cruz o no le ponemos una cruz, que si tiene una determinada forma o no. Eso no nos va a salvar. Lo que nos va a salvar es la fe que nosotros pongamos en Dios. Amén. Entonces el diablo, las potestades que hay en este pueblo, están temerosas de que nosotros sigamos creciendo. Y entonces, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacen? Hacen consenso y empiezan a atacar, empiezan a oprimir. Dice el versículo 11: entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ramesés. ¿Qué quiere decir? Que sus secuaces, ¿no?, los demonios, están alrededor de nosotros poniéndonos cargas. ¿Para qué? Para distraernos, para que nosotros no sigamos creciendo, para que nosotros no sigamos depositando nuestra fe en Cristo y nos distraigamos en otras cosas que no son las que realmente necesitamos. Pero dice el versículo 12, ¿qué pasaba? Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Eso es lo que tiene que pasar con nosotros.
que aun cuando el enemigo nos esté oprimiendo, aun cuando el enemigo, ¿verdad?, esté trayendo cosas sobre nuestras vidas, nosotros tenemos que seguir caminando y tenemos que seguir fortaleciéndonos en el Señor. ¿Para qué? Para que al ratito el que tenga miedo es Él y no nosotros. Así es. El que tenga que salir huyendo tiene que ser Él. Aquí no importa cuántas iglesias se levanten. Gloria a Dios. Entre más iglesias, más gente va a venir a Cristo. Hace ratito había una persona aquí enfrente y me platicaba, hay un pastor que está levantando 2 iglesias por acá abajo. Dije, pues gloria a Dios. Y están ya levantando, entonces, dije, pues, gloria a Dios. Es para la obra de Dios. Es para el reino de Dios. A ellos Dios les dará lo suyo, a nosotros Dios nos dará lo nuestro. Tenemos que pensar precisamente, o tener ese pensamiento, un pensamiento del reino de Dios. Todo lo que hagamos, hagámoslo como para el Señor. Nosotros somos simplemente un granito en la infinidad, ¿verdad?, de la arena. Si lo pusiéramos así, de la arena del mar, como le dijo Abraham. Tú puedes contar los granitos de la arena. No puedes. Así es tu descendencia, le dijo Dios a Abraham. Nosotros somos como una pequeña arena. Tenemos una función dentro del cuerpo. El cuerpo universal, que es toda la iglesia de Jesucristo. Nosotros somos un cuerpo local, una iglesia local. También cada uno de ustedes tiene una función particular que ejercer aquí en este lugar. Pero tenemos uno, dice que es el enemigo de nuestras almas. Él pelea contra nosotros. Él no pelea contra Dios, porque algo que entendíamos esta semana, que estábamos meditando en la palabra, Dios no puede tener enemigos. ¿Quién, dice la palabra, quién se comparará a nuestro Dios? Nadie puede hacerle frente a nuestro Dios. Satanás ni siquiera puede hacerle frente a Dios. Él ya sabe su destino. Él ya sabe que está preparado el lago de fuego que arde para él y todos los que le acompañen y lo sigan. Él ya sabe que está vencido. Ya se lo demostró Jesucristo en la cruz del Calvario. Si él creía que podía hacer algo, ya se lo demostró que no. Dios lo creó a él. ¿Sí? Cuando era Luzbel, el lucero de la mañana, él creó una criatura perfecta. Pero sin embargo, él se desvió. Y entonces, no es enemigo de Dios, es enemigo nuestro. Porque dice la palabra, nuestra lucha no es contra carne y sangre. Es nuestra lucha, no es la lucha de Dios. Pero Dios pelea por nosotros. Amén. Es nuestra lucha, la lucha individual de cada uno de nosotros por mantener la fe. Por eso dice la palabra, el que persevere hasta el final, él recibirá la corona de la vida. Amén. Es una lucha día a día en nuestras vidas. Y entonces yo les decía que, trayendo a colación este texto de Proverbios, ciertamente el enemigo está trayendo opresión a nuestras vidas, a la iglesia. Pero nosotros tenemos que entender una cosa. Si nosotros confiamos en Dios, Él es el que nos va a dar la victoria. Y para hacerlo tenemos que hacer la voluntad de Dios. Tenemos que seguir caminando, haciendo la voluntad que Dios nos mandó a hacer. Y aquí dice, entonces, el que da al pobre no tendrá pobreza, mas que el que aparta sus ojos tendrán muchas maldiciones. Quisiera yo que fuéramos al Proverbios. Ahorita les digo la cita. (21:13). ¿Sí?
Dice, el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Nosotros necesitamos ser oídos de Dios. En este tiempo, ¿verdad?, en el que estamos pasando o que estamos sufriendo opresión, es cuando más necesitamos ser oídos de Dios. Y aquí dice la palabra que si nosotros cerramos nuestro oído al clamor del pobre, ¿qué es lo que va a pasar? Que también Dios va a cerrar su oído a nuestro clamor. Porque dice la palabra que Dios es Dios de pobres, Padre de huérfanos, esposo de viudas, y Él guarda de los extranjeros también. Entonces nosotros tenemos que seguir haciendo la obra para la cual Dios nos ha llamado. La iglesia, ¿verdad?, cuando derramaron aquel perfume carísimo a los pies de Cristo y alguien dijo, mejor se hubiera vendido y entregado a los pobres, Jesús les dijo, los pobres siempre estarán entre ustedes. ¿Qué significa? Ustedes tienen que tener cuidado de los pobres. Entonces, nosotros tenemos que mantener la obra para la cual Dios nos ha llamado. Y si ahora en estos momentos, ¿verdad?, estamos pasando por ciertas circunstancias, es cuando más tenemos que seguir haciendo la obra. Ahí decía en el libro del Éxodo, cuanto más los oprimían, más se multiplicaban. Tenemos que mantener nuestra fe en Dios. Dice que si nosotros, siendo sus hijos, ¿verdad?, Él nos va a cuidar. Dice, si nos dio juntamente a Cristo, Cristo juntamente con Él nos dará todas las cosas. Dice que si las aves del campo Él las alimenta, ¿cuánto más no nos dará a nosotros su provisión? Pero hay algo aquí, una clave en el libro de los Proverbios. Nosotros tenemos que también entender en nuestra necesidad que hay otros que también están en necesidad. Y que si nosotros somos la luz de este mundo, la sal de esta tierra, nosotros tenemos que ser luz para esos que están en la oscuridad y sal para aquellos que están necesitando algo en su vida. Cuando Jesús habló de la sal de este mundo, Él decía, ¿cómo puede, ¿verdad?, cuando la sal pierde su propiedad de salar, ya no sirve para nada? Es decir, cuando la sal deja de transformar los alimentos, que es para lo que lo utilizamos, ya no sirve. Cuando ya no tienes, ya lo que Él toca, ya no tiene ese sabor, ya no sirve la sal. Entonces, si nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, no transformamos las vidas de los que están alrededor de nosotros, no estamos sirviendo para Dios. Pero Dios es bueno y misericordioso con nosotros y todavía nos da otras oportunidades para seguir adelante. Así es. Y entonces, la palabra que yo les traigo a ustedes y que también es para mí, es que no debemos de flaquear. Aunque en este momento pudiera parecer, ¿verdad?, que no quedan fuerzas, que todo viene en contra, es cuando más nosotros nos tenemos que agarrar de Dios y cuando no debemos de flaquear. Al contrario, debemos de seguir haciendo la obra. Así es. Y ser la diferencia para muchos que están aquí afuera esperando conocer de Dios. Nosotros tenemos que ser la diferencia para muchos de ellos. Quisiera que fuéramos a otro pasaje, Proverbios 19, versículo 17. Amén. Dice, a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Si tú ves al pobre y le das, si tú no cierras tu oído al clamor, dice 19:17, y si tú
le das a Dios, dice, a Dios le prestas y Él te va a pagar. El bien que tú hayas hecho, te lo va a pagar Él. Así es. De Él vas a recibir las bendiciones. De Él van a pedir todas las provisiones. Dice que todo don perfecto desciende del Padre de la luz. Todo regalo perfecto. Amén. Su bendición dice que la palabra que es la que enriquece y no añade tristezas. Cuando Dios derrama su bendición sobre tu vida, tú te vas a sentir gozoso, lleno, sin ninguna tristeza. Y ahí es en donde yo quiero el siguiente pasaje. Proverbios 29-25. Amén. Dice en la versión Valera: el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Les voy a leer otra versión que es la Dios habla hoy. El miedo a los hombres es una trampa, pero el que confía en el Señor estará protegido. Amén. Tú no tienes que tener temor, miedo de que si tú vas a dar, ¿con qué te vas a quedar? No debes de tener temor. Porque dice que el temor es una trampa que pone el enemigo. El perfecto amor, dice, echa fuera todo temor. El amor de Cristo echa fuera todo temor, toda angustia, toda preocupación de tu vida. No va a estar más cuando confías en Dios. El temor, el miedo es una trampa que pone el enemigo para que tú no camines, para que tú no recibas la bendición que Dios tiene preparada para ti. Porque cuando dice ahí en la palabra, cuando tú das al pobre, tú le prestas a Dios y Él te va a devolver. No te va a devolver lo que tú le diste, te va a dar más. Amén. Porque dice que Él da semillas al que siembra Así es. y pan al que come. Él te va a dar mucho más de lo que tú puedas darle a otros. Dios no es un Dios injusto, dice la palabra. Él toma en cuenta todo lo que haces, dice, por los santos. Es decir, por aquellos que están también en comunión. Dice, Dios no es un Dios injusto para olvidar todas y cada una de las cosas que has hecho por tus hermanos. Entonces, Dios quiere que nosotros nos mantengamos firmes. Que mientras el enemigo de nuestras almas quiere, ¿verdad?, detenernos, quiere distraernos en cosas que no son, nosotros guardemos nuestra fe y sigamos haciendo la labor a la cual Él nos ha llamado. Algo que he entendido es que Dios tiene control de todas las cosas, porque dice la palabra que ni aun la hoja de un árbol cae si no es por su voluntad. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Dios permite esto para hacernos crecer. Dios permite estas situaciones, ¿para qué? Para que nosotros podamos ir a Él, para que nosotros podamos conocerle mejor, para que nosotros podamos aprender a tener fe en Él. La vida del santo Job, un hombre, dice que no había otro como él en la tierra, pero Dios permitió que Satanás viniera y tocase su vida, a fin de que, de probar su fidelidad, y a fin de que después de un tiempo, cuando él demostró ser fiel a Dios y no blasfemar, ¿verdad? Dice también uno de los proverbios que leímos en esta semana, si pusieron atención, dice, no me des más de lo que necesito ni menos. No sea que teniendo mucho yo me olvide de ti y faltándome yo robe y blasfeme tu nombre. Satanás le quitó todo lo que tenía Job, excepto su alma. Porque Dios le dijo, primero, no toques su vida. Pero después le dijo, no toques su alma. Tocó su vida, su cuerpo con una sarna. Pero dice la palabra que Job no le atribuyó ningún mal a Dios, sino que mantuvo su integridad. Y aun cuando una esposa que tenía que le dijo, todavía mantienes tu integridad, mejor maldice al Señor y muérete. Ese era Satanás usando la vida de esa mujer. Así es.
Y tal vez vaya gente que a tu alrededor te diga, y todavía sigues buscando a Dios, y mira que cómo estás, y mira que ya no tienes esto, ya no tienes aquello. Ese es Satanás usando a las personas para alejarte del camino de Dios. ¿Qué pasó con Job? Que al cabo de un tiempo, cuando él demostró su fidelidad a Dios, Dios le recompensó y le dijo que le devolvió no solo lo que perdió, multiplicado se lo dio. Gloria a Dios. Amén. Dios, lo que tú le des al pobre, Dios no te lo va a devolver nada más así, te lo va a devolver multiplicado. Y no solo en cosas materiales, en paz, en salud, en gozo en tu corazón, provisión para tu casa. Yo he sido testigo de cómo Dios, en los momentos más complicados que hemos tenido económicamente, más apretados, y no hemos cerrado nuestra mano para dar, cómo Dios ha provisto en nuestro hogar. Ha usado un vecino, ha usado un familiar, ha usado un hermano, y Dios dice, hermano, le trajimos esto. Gloria a Dios, gracias. Él no sabía lo que necesitábamos, pero Dios sí sabe. Cierto. Y nosotros tenemos que aprender a seguir haciendo la obra y no tener miedo, porque el miedo no es de Dios. El miedo es Satanás poniéndonos ahí en la mente, pero te vas a quedar sin nada. ¿Y qué vas a hacer mañana? ¿Vas a llegar a la quincena? ¿A la semana? Son los dardos de fuego que lanza el enemigo. No te va a alcanzar. Pero dice la palabra que debemos de ponernos toda la armadura de Dios y usar el escudo de la fe para apagar los dardos de fuego. Nuestra fe, dice, es la que nos dará la victoria. No sé cómo, pero Dios proveerá. No sé cómo. De una manera sobrenatural, Él tiene el control de todas las cosas y dice su palabra. Y si yo creo en la palabra y confío en sus promesas, dice que Él me dará lo que yo necesite conforme a sus riquezas en gloria. Así es. Si Él tiene cuidado de las aves, más cuidado tendrá de mí. Y más cuando estoy haciendo su voluntad. Él no va a permitir que cada uno de nosotros sufra daño. Dice, yo no he visto justo desamparado, ni hijo de justo mendigando pan. Dios tiene cuidado de nuestras vidas. Y tenemos que seguir haciendo la obra para la cual nos ha llamado. Les invito a que vayamos a Gálatas. Gálatas 6, versículo 9. ¿Estamos ahí? Dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Es una promesa que está en la palabra. No nos cansemos de hacer el bien, sino a su tiempo segaremos si no desmayamos. Yo tengo otra versión que dice, así que no nos cansemos de hacer el bien, porque si seguimos haciéndolo, Dios nos premiará a su debido tiempo. Amén, gloria a Dios. Buenos días. Sí, buenos días. Adelante. Si nosotros no nos cansamos de hacer las cosas buenas, dice la palabra que Dios nos llamó, nos predestinó para buenas obras que Él preparó desde antes de la fundación del mundo. Él las preparó. Entonces, si nosotros no nos cansamos de hacer eso que Él está diciendo, nosotros vamos a cegar, es decir, vamos a cosechar más adelante. En el día, tal vez ahorita digas, bueno, todavía subsisto, pero el día que tú tengas una necesidad realmente en la cual digas,
no veo de dónde, ese día tú cosecharás lo que un día sembraste. En alguna otra persona, ese día de aflicción, ese día tú segarás lo que un día sembraste. Pero dice, si no desmayas. Es decir, si te mantienes haciendo aquello para lo cual Dios nos ha hablado. Si tú mantienes esa fe en el Señor, si tú mantienes ese corazón de dar, porque también dice la palabra, es mejor dar que recibir. Si mantenemos ese corazón para seguir haciendo la obra, para ayudar al necesitado. Hoy hablábamos del pobre, pero bueno, de cualquier necesitado. Entonces, a su tiempo, nosotros cosecharemos. Hablábamos hace 8 días del sembrar y del cosechar. Si tú siembras cosas buenas, cosechas cosas buenas. Si tú siembras cosas malas, cosechas cosas malas. Así es. Es una ley delante de Dios. Lo que tú siembres, lo vas a cosechar. Si tú sigues ayudando al necesitado, tú vas a cosechar cuando tú necesites. Dios tiene el control. No te va a dejar desamparado. De algún lado Él buscará dónde tú vas a cosechar. Y quiero que veamos el versículo 10. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Es decir, ciertamente hay necesitados. En cuanto Dios te dé la oportunidad de hacerlo, hazlo. Tal vez el día de hoy digas, pues es que no puedo. Hoy no tengo para dar. Pero el día que lo tengas, dalo. Ayuda al que está necesitado. Provéele. Dice la palabra que aún un vaso de agua no se queda sin recompensa. Así es. Amén. Dice Jesús, por cuanto diste de comer cuando yo tenía hambre, cuando me diste de beber cuando estaba sediento, cuando me diste de vestir cuando estaba desnudo, cuando me visitaste cuando estaba enfermo, por cuanto le hiciste a uno de estos pequeños, lo hiciste a mí. Sin discriminar a nadie, pero dice que preferentemente a los de la familia de la fe. ¿Qué quiere decir? A los de la iglesia. Si tú ves a alguien en necesidad dentro de la iglesia y puedes ayudarle en algo, hazlo. Y a su tiempo, tú segarás. A su tiempo tú cosecharás lo que tú sembraste, lo poquito que tú hayas sembrado. Mira, un día llegó un muchacho con unos panes y unos peces. Y decían los apóstoles, ¿qué es esto para alimentar a tanta gente? Pero Jesús es el milagro de multiplicarlo. Amén. Tal vez tú digas, yo no tengo mucho, tengo poquito. Pues eso poquito en las manos de Dios, Él lo va a multiplicar. Así es. Así es, amén. Amén. Aquella mujer que tenía a los acreedores, dice la palabra, una viuda, esposa de un profeta, pero el profeta se había muerto y dejó una deuda. Llegó delante de otro profeta y le dijo, mira, que mi esposo ha muerto y tengo una deuda que pagar. Y vienen por mis hijos porque la única manera de pagarlo es que ellos prácticamente venderlos como esclavos para que trabajen para cubrir la deuda. Y le dice el profeta, confiésame qué tienes. Dijo, un poquito de aceite. Ok. Consigue vasijas, todas las que puedas. Enciérrate en tu casa y empieza a llenarlas. Y después que hayas llenado las vasijas, véndelas. Y dice la palabra de Dios que ese poquito de aceite, esa mujer empezó a llenar vasijas, hasta que se acabaron las vasijas. Y con lo que vendió, pudo pagar la deuda. Mira, no sé qué es lo poquito que tú tengas, pero eso poquito en las manos de Dios puede hacer mucho.
Amén. Dios no ve la cantidad, Dios ve el corazón. Por eso es que dice la palabra, cada quien dé como lo puso en su corazón. No con tristeza, no con necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Amén. Gloria a Dios. Cuando Jesús estaba en el templo, un día dice que vino una anciana y él estaba observando la caja donde ponían las ofrendas. Y dice que una mujer viuda solo tenía 2 monedas y las depositó. Y Jesús le dijo a sus discípulos, esa mujer ha dado más que todos los demás. Porque los demás de lo que les sobra han depositado. Mas ella, su único sustento, lo ha entregado. Esa mujer, aparte de amar a Dios y amar al templo, confiaba plenamente en Dios. Así es. Porque depositó ahí, dice, su único sustento. Así es. Ya no tenía para comprar frijoles, ya no tenía para comprar tortillas. Ella lo que tenía lo puso ahí. Y Dios seguramente le proveyó todo lo que necesitaba los siguientes días. Pero como dice la Escritura, cada quien como propuso en su corazón. Esto se lo estoy diciendo y no para que al rato deposite todo en las ofrendas. No. Le estoy diciendo para que usted empiece a caminar en fe. Y conforme a su fe, conforme a lo que en su corazón está el dar, Dios le va a recompensar. No desmayemos de hacer el bien, dice la palabra. No dejemos de hacer el bien. A su tiempo nosotros vamos a cosechar. Exacto. Miren, y aunque el enemigo esté ahí queriendo detenernos, Dios nos va a sacar adelante. Dios va a permitir estas cosas, pero para hacernos crecer, para que le conozcamos más, para que veamos su gloria en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros negocios, en nuestros trabajos, para que podamos ver su mano poderosa en cada uno de nosotros. Dios permite esto para que hacernos crecer. Todo está bajo el control de Dios. Tenemos que aprender eso. Todo está bajo el control de Dios. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas les son para bien. Así es. Todas. Todas, absolutamente todas, les son para bien. Tenemos que seguir confiando en Dios. Tenemos que seguir haciendo la obra para la cual Dios nos llamó. Tenemos que seguir mostrando al mundo que nosotros somos un pueblo diferente y que nuestro Dios no es un Dios mentiroso, que al contrario es un Dios que cumple sus promesas, cumple su palabra. Amén. El diablo quiere vernos derrotados. El diablo quiere que nosotros demos vergüenza y oprobio de Dios delante de los demás. Pero si nosotros nos mantenemos firmes, Dios nos va a dar la victoria. El humillar y el exaltar es de Dios. Si lo leyeron esta semana en los Proverbios también. El humillar y el exaltar es de Dios. Todo es de Dios. Dice la palabra que Él creó al hombre malo también y al justo. Que Él creó la adversidad y la paz. Todo. Las tinieblas y la luz. Entonces todo está bajo el control de Dios. Así es. Cualquier circunstancia que está en tu vida está bajo el control de Dios. Si tú se la depositas a Él y dices, Señor, tú toma el control, Él toma el control de eso. A su tiempo tú verás la respuesta. Amén.
a su tiempo, tú verás la voluntad de Dios. Pero no nos cansemos de hacer el bien, dice la palabra. Y quisiera terminar con un pasaje, está en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 13. Fíjense, dice, bueno, desde el 12, este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo les he amado. Y nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Esa es la voluntad de Dios. Que nos amemos los unos a los otros, no solo aquí en la iglesia. Él nos enseñó también que tenemos que amar a los que nos ofenden, amar a nuestros enemigos, amar a todo el mundo. Y el amor es sacrificio, nos lo enseña Pablo en la carta a los Corintios. El amor es sacrificio, el amor duele. Así como la canción aquella del príncipe de la canción. Amar y querer son cosas diferentes, pero Dios nos llama a amar. Y el amor es sufrir, el benigno. Y al amar, dice, no hay mayor amor que es el de dar la vida. No nos está pidiendo Dios que nos sacrifiquemos físicamente, pero sí que de lo que tengamos sepamos y podamos dar a los demás. Eso también es un sacrificio delante de Dios. Entonces, hermanos, en esta tarde yo les dejo esto de parte de Dios. No nos preocupemos por las circunstancias que están alrededor. Si el enemigo ha querido traer opresión a nuestras vidas, sobre todo en la mayor parte, en la parte económica, algunos seguramente estarán sufriendo opresión de otra manera, tal vez en sus cuerpos, físicamente. Pero nosotros tenemos que seguir caminando, cumplir el propósito para el cual Dios nos llamó, y entonces veremos su gloria manifiesta en nuestras vidas. Vamos a dar gracias a Dios. Entonces, Padre Dios, te damos gracias en esta tarde, Señor, por tu palabra, Dios. Señor, entendemos que tú tienes control de todas las cosas, que tú eres el Dios todopoderoso, Señor. Así lo declara tu palabra, Señor, y así lo creemos. Que no hay nada, Señor, que esté fuera de ti, porque tú tienes control de todas las cosas. Señor, Padre, ayúdanos, Dios, a entender esta palabra, Señor, a discernirla, Padre, a que la estemos digiriendo, Señor, a lo largo de este día, de esta semana, y que podamos, Señor, recibir de ti, Dios, esa autoridad, ese poder, esa confianza, Señor, que tú has depositado en cada uno de nosotros. Que podamos nosotros, Señor, tener la misma confianza y fe que tuvo Jesús, Dios, al estar enfrentando a Satanás, para saber que tú eres Dios por sobre todas las cosas, y que nada, Señor, que ofrezca este mundo, Dios, puede ser mejor que lo que tú nos vas a dar. Dios, yo te pido, Señor, que tú seas sobre cada uno de mis hermanos. Padre, que esa situación que está pasando, Señor, en estos días, Señor, que están sufriendo, Padre, tú seas ayudándoles, Señor. No te digo que tomes el control porque ya lo tienes. Desde el momento, Señor, en que ellos son tus hijos, tú tienes el control de todas las cosas, Padre. Mas simplemente yo te digo, Señor, yo te pido que tú seas fortaleciendo su fe, Señor. Que así como Jesús oró por Pedro para que, sabiendo que el diablo lo iba a zarandear, que su fe, Señor, no faltara. Así mismo, Dios, yo te pido por cada uno de ellos, que su fe no falte, Señor. Que su fe se mantenga, Dios.
Que ellos puedan mantenerse firmes delante, Señor, de aquel, Señor, que está viniendo a atacarlos. Dice tu palabra, Señor, que Él huirá, Dios. Si nosotros nos mantenemos firmes, Padre, Él huye, Dios. Señor, trae paz, Señor, a los corazones. Quita todo miedo, todo temor, toda angustia, Señor, de los corazones, Padre, de las mentes. Todo dardo de fuego que el enemigo haya querido venir a lanzar, Señor, en contra de ellos, Dios se ha apagado, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Y tú traes la confianza, Señor, en sus mentes y en su corazón. Esa fe que habla Hebreos, de aquellas cosas que no vemos, pero que creemos, Dios. Que sean hechas, Padre. Que ellos puedan tener la fe suficiente, como dice tu palabra, de un grano de mostaza, para hablarle a la situación, para que hablarle al problema, para que tomen la autoridad que tú les has dado como hijos tuyos, Señor, y revertir la situación, Padre, que está ahora aconteciendo. Dios, yo te pido por cada uno, Señor, de ellos. Te pido por aquellos que no están en esta ocasión, pero que tú, Señor, estás hablando también a sus vidas, Padre. Que tú estás trayendo, Señor, confianza, Señor, a sus corazones. Que tú estás trayendo revelación también a sus vidas, Padre. Para que hagan conforme a tu voluntad, Señor. Dios, yo sé que tú tienes preparadas cosas grandes y maravillosas, dice tu palabra. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido al corazón del hombre. Queremos ver esas cosas, Señor. Queremos verlas, Señor. Queremos sentirlas. Queremos palparlas. Queremos, Señor, dar testimonio de todas esas cosas, Dios. Porque tú eres fiel, Señor, a tu palabra. Dios, para que toda lengua mentirosa, Señor, toda lengua, Señor, que se ha levantado en contra tuya, sea callada, Señor. A través del testimonio de tu palabra. A través, Señor, de las señales y maravillas que tú haces, Padre. Dios, que todas esas palabras de que no se puede, de que no tengo, Señor, se vayan, Dios, en el nombre de Cristo Jesús, Padre. Todo pensamiento contrario, Señor, todo pensamiento que se levante en contra del conocimiento de Cristo, en contra de la fe que tenemos en el Hijo de Dios, se echa de afuera en el nombre de Cristo Jesús. Padre, haz algo nuevo, renueva nuestras mentes y nuestros corazones, para alinearnos, Señor, a tu voluntad. Para alinearnos, Señor, a lo que tú has establecido, Señor, aquí en tu palabra, Dios. Para creer plenamente en ti, Señor. Dios, que podamos ser como esos cristianos primeros, Dios, que fueron perseguidos, Señor, y que a pesar de ello mantuvieron su fe. Aunque estaban, Señor, con la muerte enfrente de ellos, Dios, decidieron mantenerse firmes. Y no renunciar a ti, Señor. Dios, así como Daniel, que no tuvo temor de ser lanzado a los leones, Señor. Él siguió depositando su confianza en ti. Y tú le rescataste y le salvaste. Así como sus amigos cuando fueron lanzados al horno de fuego, Señor. Dios, danos esa fe y esa confianza. Sabemos, Señor, que eso implica, Padre, ser probados en el fuego, Dios. Pero queremos ver tu gloria, Señor. Queremos ver tu gloria. Queremos ver tu poder manifiesto, Señor, en nuestras vidas, Rey. Queremos ser transformados en nuestro ser interior y que nada nos mueva, Señor. Nada nos mueva, Dios. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, el de Cristo Jesús, Padre. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Aleluya.